San Agustín, uno de los grandes pensadores del cristianismo, escribió: "Me volví un problema para mí mismo", una gran verdad y muy profunda. Muchas veces la batalla más difícil no es contra el mundo ni contra el enemigo externo, sino contra lo que vive dentro de nosotros. Esa división interna, ese corazón partido entre el deseo y la convicción, entre el impulso y la voluntad de obedecer a Dios. La lucha con la tentación no es nueva, no es rara y tampoco tú estás dañado, no estás solo. Hasta el mismo apóstol Pablo en Romanos 7:19 decía: "Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago". ¿Te suena algo familiar? Dentro de nosotros hay una guerra constante. Nuestra carne quiere comodidad, placer, satisfacción inmediata, pero el Espíritu en nosotros anhela algo más profundo: santidad, propósito y comunión con Dios. Como dijo Blaise Pascal, hay en el corazón del hombre un vacío con forma de Dios. Y cuando no llenamos ese espacio con Él, buscamos cualquier otra cosa que lo reemplace, y ahí es donde la tentación encuentra terreno fértil. La tentación no es solo un acto externo, es un reflejo de lo que ocurre dentro. Jesús lo dijo claramente en Marcos 7:21 al 23: "Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios". Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso debemos entender: la batalla se gana o se pierde en lo secreto, en los pensamientos que acariciamos, en los deseos que dejamos crecer. Pero quiero dejar algo claro: ser tentado no es pecado. Jesús mismo fue tentado. En Mateo 4 lo vemos enfrentando cara a cara al diablo en el desierto. No una ni dos, sino 3 veces, y cada vez Jesús respondió con la palabra de Dios. Esto nos enseña que la tentación no es señal de debilidad espiritual. De hecho, muchas veces es señal de que estás avanzando, de que tu vida incomoda al enemigo. Como decía Lewis, nadie sabe cuán malo es hasta que ha intentado seriamente ser bueno. Si estás luchando es porque estás intentándolo. Y si estás intentándolo es porque el Espíritu de Dios está obrando en ti. Satanás quiere que pienses que por el hecho de luchar ya estás perdiendo. Pero la lucha es la señal de que todavía estás en pie, que no te has rendido, que sigues deseando agradar a Dios, aunque tropieces. Y ahí es donde el enemigo tiembla. No frente a un cristiano perfecto, sino frente a uno que, aún herido, sigue buscando al Padre. Y aquí es donde muchos de nosotros nos quebramos. Queremos agradar a Dios, pero caemos. Oramos, leemos la Biblia, pedimos ayuda y aún así fallamos. Y entonces aparece la vergüenza. Pero escucha esto: Dios no se sorprende de tu lucha. Él conoce tu debilidad y aún así te llama hijo. No porque seas perfecto, sino porque estás en el camino, y ese camino Él va caminando contigo. Salmo 103, versículo 14 dice: "Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo", y eso es gracia. Y la gracia no es la excusa para pecar, es el poder para volver a levantarte. Dostoyevski escribió: "El secreto del alma humana es que puede soportar mucho dolor, pero no puede vivir sin sentido". Y esa es la diferencia entre rendirse y resistir. El sentido: saber que en medio del dolor, en medio de la caída, Dios aún nos llama por nuestro nombre, y no cualquier nombre, nos llama hijos redimidos y amados. Hoy solo hemos empezado a rascar la superficie de esta batalla interior. Vamos a seguir conversando acerca de cómo podemos fortalecer nuestro espíritu frente a la carne, cómo prepararnos para estas batallas cotidianas y cómo incluso en medio del fracaso podemos volver a levantarnos con esperanza. Porque como dijo Víctor Frank, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y ese desafío no lo enfrentamos solos, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Como dice Romanos 8:26, la lucha no desaparece solo porque creemos en Dios. De hecho, muchas veces se intensifica más de lo normal.
Porque ahora hay una conciencia que antes no existía. Antes caías sin resistir, ahora caes luchando. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Es la diferencia entre el que está muerto y el que está vivo. Porque solo lo que está vivo lucha por respirar. La primera clave es la intimidad con Dios, no la religión, no la rutina. Intimidad es cercanía real. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. No dice algunas cosas, dice nada. Porque cuando te alejas de Él, pierdes dirección, pierdes fuerza y pierdes identidad. Te olvidas de quién eres. Y cuando eso pasa, eres vulnerable a todo. Un gran escritor dijo alguna vez, el pecado exige estar solo. Cuanto más aislado está el hombre, más destructivo será el poder del pecado sobre él. Por eso el enemigo siempre buscará desconectarte de Dios, de la oración, de la comunidad y de la palabra. Quiere que te sientas solo porque ahí es donde te tiene débil. Pero no estamos solos. Dios no solo nos salva, también nos equipa. Efesios 6 nos habla de una armadura espiritual, verdad, justicia, fe y salvación. También usamos la palabra o la oración. No es poesía, es entrenamiento. Es la forma en que el espíritu se fortalece frente a la carne. La segunda clave es alimentar el espíritu más que la carne. Lo que tú alimentas crece, lo que tú descuidas se debilita. Gálatas 5:17 lo dice claro, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Es un conflicto activo, no puedes vivir con una fe pasiva en una batalla activa. Como dijo el filósofo Sócrates, el alma se alimenta de lo que la complace. ¿Qué estás viendo, escuchando, hablando o deseando? Porque todo eso está alimentando una parte de ti, y si alimentas más la carne que el espíritu, no te sorprendas si pierdes la lucha cuando llega la tentación. La tercera clave es la comunidad y la confesión. Nadie puede con esto solo, nadie. Dios no nos diseñó para aislarnos. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No se trata de exponer tu vida al juicio de los demás, sino de abrir tu corazón al acompañamiento espiritual. Hay sanidad en la vulnerabilidad. Hay libertad en la confesión sincera. Hay poder cuando alguien ora por ti sabiendo exactamente qué estás enfrentando. Lewis dijo una vez, la amistad nace en el momento en que una persona le dice a otra, ¿qué? ¿Tú también? Pensé que yo era el único. Y eso es verdad también en la vida espiritual. A veces solo necesitas saber que no estás solo, que alguien más lucha como tú, que alguien más cayó y se levantó. Y la cuarta clave, aunque tal vez la más difícil, es la disciplina. No la disciplina como castigo, sino como hábito formador. La carne quiere lo fácil, lo rápido, lo cómodo. El espíritu necesita constancia, profundidad y entrega. No puedes esperar resistir una tentación fuerte con una relación débil con Dios. Filipenses 2, versículo 12 nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso no significa que te salvas por tus obras, significa que la salvación que ya tienes debes trabajarla, desarrollarla y vivirla como un músculo que necesita ejercicio. San Antonio el Grande, uno de los padres del desierto, decía, aquel que no ha sido tentado no puede entrar al reino de los cielos. Quita las tentaciones y nadie se salvará. Lo que parece una contradicción en realidad es una revelación. La tentación es parte del proceso. Es la prueba que revela quién está creciendo, quién está madurando y quién se aferra a Dios en medio del fuego. Claro, todo esto suena muy bonito en palabras, pero sé que en la vida real no es tan fácil. Hay días donde orar cuesta, donde no tienes fuerzas, donde el pecado te susurra con más fuerza que la palabra, donde sientes que no vale la pena seguir resistiendo. Lo sé. Y por eso quiero compartir esta frase. Dios no solo te llama a resistir, te promete que no estarás solo mientras lo haces. 1 Corintios 10:13 lo dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Hay una salida, siempre la hay. No siempre es fácil, pero está, y Dios la ha prometido. Así que si hoy estás luchando, no te rindas. Si sientes que la carne te lleva a lugares donde no quieres estar, vuelve a la intimidad. Alimenta tu espíritu. Habla con alguien y elige la disciplina. No porque seas fuerte, sino porque sabes que en tu debilidad el poder de Dios se perfecciona.
En alguna ocasión, Henry Nouwen escribió: la verdadera batalla comienza cuando decidimos vivir una vida de obediencia radical. Y esa obediencia se construye día a día, caída tras caída, pero con la mirada siempre en Cristo. Así que, bueno, no queda más que añadir, sino una enorme bendición de mi parte hacia tu vida. Si este video ha sido de bendición para ti, no te olvides dejar un buen like, dejar tu comentario, tu opinión y compartirla con alguien que necesite esta reflexión en su vida. Que Dios te bendiga poderosamente.